tu presencia se posa sobre mí. Pasas las barreras de mi humanidad y empiezo a anhelar más de lo que tú me das.
Hoy vamos a tratar un pasaje del Evangelio de Lucas. No vamos a tocar el libro de Juan en este primer momento, sino vamos a ver una historia que cuenta Lucas y es en el único lugar de la Biblia y de los Evangelios donde aparece esta historia tan linda, que es cuando Jesús se encuentra con 10 hombres que estaban en una gran necesidad, pues tenían lepra. Vamos al pasaje entonces que se encuentra en Lucas 17 desde el versículo 11 y hasta el versículo 19, que dice de la siguiente manera: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús ahora está entre Samaria y Galilea. Este episodio sucede en aquel lugar geográfico, camino a Jerusalén, de regreso, descendiendo, como dice la Biblia, o bajando hacia Jerusalén. Y estos 10 leprosos le salen al encuentro a Jesús. Teológicamente, la lepra en aquella época era, como ya vimos en el mensaje anterior, la paga por el pecado. Podría ser por el pecado personal de cada uno o por un pecado en los padres de aquellos hombres. Esto hacía que, según la ley, tuviesen que ajustarse a ciertas limitaciones y ciertas restricciones. El libro de Levítico, en el capítulo 13, es específicamente el lugar donde se dan las normas y las reglas para tratar a las personas que tienen lepra. Cuáles eran las comprobaciones que el sumo sacerdote, que funcionaba de médico también, tenía que hacer y practicar sobre el cuerpo de los hombres y probar una y otra vez a ver si lo que tenía era o no era lepra. Lo cierto es que estos hombres eran considerados inmundos según Levíticos 13, versículo 8. Y esto se les imponía como una carga sobre sus hombros, donde encontramos en Levítico 13:45 que dice de la siguiente manera: y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Qué situación tan fea, qué discriminativo que era esto. Obviamente no es por discriminar a las personas, era un método de prevención, un método profiláctico para evitar que este mal se contagiase a otras personas. Bueno, esto sucede prácticamente en cada ámbito y de hecho cada uno de nosotros hoy es una persona que tiene que cuidarse. Tenemos que estar aislados y cuidándonos para no contagiarnos o para no contagiar en el caso de que uno sea el portador de este famoso y conocido ya entre nosotros virus. Pero imaginemos ese momento. Pensemos en la escena. Jesús tiene que luchar contra los prejuicios de aquella época. Un leproso era una persona indeseable. Era una persona a la cual no se le podía acercar, ni ellos se podían acercar a la gente que estaba sana. Aunque tal vez estos hombres no tenían nada que perder, porque o bien morían en un tiempo más adelante por la enfermedad, o podrían morir apedreados por haberse acercado a las personas que estaban sanas. De alguna manera, o de una u otra manera, estos hombres estaban condenados a la muerte. Me imagino a los discípulos, aterrorizados por lo que Jesús está haciendo. Jesús, no te acerques, tenés que ponerte el tapaboca.
¿Te pusiste alcohol en las manos? No sé cuántas cosas le podrían haber preguntado a los discípulos si estuvieran en el siglo XXI. La cuestión es que Jesús aceptó ese desafío porque había detrás de ese desafío una verdadera necesidad. Y encontramos acá entonces, como bien he nombrado a este mensaje, una fe agradecida, pero vamos a ver cómo se transforma una fe común en una fe agradecida. Así que lo primero que encontramos aquí es una necesidad humana. Las necesidades humanas todas son urgentes y todas son importantes. Desde que el hombre pecó, según el relato bíblico del libro de Génesis, quedó en un estado de necesidad latente. Todos los seres humanos somos seres necesitados. De ahí que todos los descendientes de ese primer pecador, de ese primer hombre necesitado, todos hemos heredado ese mismo tipo de necesidad. Por eso decimos, este mundo es un hospital completo. No hay nadie que esté 100% sano. Todos necesitan algo y fundamentalmente todos necesitamos de Dios. Las carencias, las necesidades, los traumas, los dolores, las cosas que nos pasan en la vida nos van dejando marcas de necesidad imperiosa. Aún en los países más avanzados, aquellos países que podemos pensar que tienen las mejores economías del mundo, que tienen los niveles más altos, los estándares más altos en ingresos per cápita y que la gente aún no necesita trabajar todos los días de la semana, aún en esos países vamos a ver que hay una gran necesidad y cuando vemos las estadísticas vamos a ver las altas tasas de suicidio que existen en estos lugares. ¿Por qué? Porque la gente tiene mucho más tiempo o la gente tiene más tiempo para pensar en sus problemas y muchos terminan lamentablemente con sus vidas. La necesidad quedó claramente visible y establecida en Juan capítulo 8, versículo 7, cuando a Jesús le traen una mujer pecadora hallada en el acto mismo y se la tiran delante y Jesús le dice, bueno, el que esté sin pecado tire la primera piedra. Ninguno de ellos se atrevió a tirarla, porque reconocieron este principio. No hay nadie que esté exento de pecado y no hay nadie que diga yo no necesito absolutamente nada. Es terrible cuando uno encuentra personas que no reconocen su condición. Estos hombres reconocieron su condición. Eran 10 leprosos y reconocían que estaban en necesidad. Ellos se acercaron a Jesús porque sabían que Jesús podía hacer algo por ellos. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no reconocen su necesidad? Bueno, lamentablemente esto es muy grave. Algunos teólogos dicen que uno de los tormentos más importantes del infierno es recordar vívidamente la oportunidad de haber recibido la salvación de Dios y cómo fue rechazada, pensando yo no necesito nada de nadie, tampoco necesito de Dios. Tal vez ese recuerdo vívido de haber tenido tan cerca la salvación del alma y ahora estar absolutamente imposibilitados de alcanzarla es la que produce el conocido lloro y crujir de dientes del cual Jesús habla bastante en los evangelios. Estos 10 leprosos, 9 eran israelitas y 1 era samaritano, reconocieron que necesitaban más que a un médico, reconocieron que necesitaban más que a un sacerdote, reconocieron que necesitaban a Dios. La necesidad humana tiene que ser reconocida para que los hombres puedan llegar a una solución. Un médico hace muchos años, amigo, me decía que no hay peor enfermo que aquel que no quiere sanarse y aquel que no reconoce su necesidad. Se le hacen los mejores tratamientos, se le dan las mejores terapias, se le dan los mejores medicamentos y finalmente se termina muriendo. ¿Por qué? Porque nunca aceptó su condición y nunca quiso tal vez sanarse o librarse de aquella enfermedad.
Los leprosos estaban arriesgando a que los apedreen. Es cierto, ellos tenían una ley que los limitaba y los dejaba fuera de los grupos humanos, o podrían como mínimo haberlos insultado. Estaba prohibido lo que ellos estaban haciendo. Así que lamentablemente solo tenían que vivir en comunidades de leprosos, lejos de las ciudades, como lo enseña claramente, y después usted lo puede buscar, el libro de Levítico capítulo 13 y versículo 46, que vivían apartados de la sociedad. Quiere decir, estos hombres perdían sus familias, perdían sus trabajos, perdían sus contactos, eran muertos en vida. Pero la necesidad puede más que las normas sociales y las normas religiosas. Tal vez es uno de los impulsos más fuertes que los hombres tienen y los que más movilizan a las personas. Por sus necesidades, la gente hace cosas que nunca tal vez hubiera pensado hacer de otra manera. Pero saben, la necesidad también es uno de los recursos que Dios utiliza para llegar a los corazones de los hombres. Porque Dios, cuando ve una necesidad, Él puede derramar su compasión. ¿Cómo Dios puede tener compasión del hombre? ¿Hasta qué punto Dios puede tener compasión del hombre? Dios nos muestra que Él siente lo mismo que usted puede sentir por sus hijos terrenales, cuando están enfermos, dolor, angustia, o simplemente sentir la necesidad del otro. Pues Dios lo puede sentir de la misma manera que nosotros lo podemos hacer con nuestros hijos, pero de una manera más amplia, de una manera más profunda y de una manera más perfecta. Así que eso fue lo que Jesús sintió por estos hombres. Usted y yo no pedimos venir a este mundo. Eso lo hemos conversado en otra oportunidad. Ni siquiera reclamamos ser seres humanos. No dijimos queremos ser seres humanos. Dios nos engendró. Él nos creó porque Él quiso crearnos. Claro, utilizó a nuestros padres, pero Dios nos tenía en mente. Dios preparó todas las cosas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que si estás vivo, es porque Dios pensó y piensa en vos. Dios no se olvidó de tu vida. Creíste que se había olvidado. Pensaste que Dios había pasado de largo, pero no. Esto no es así. Somos nosotros los que elegimos nuestro estilo de vida y somos nosotros los que a veces elegimos estar lejos de Dios. Y mucho más cuando alguien se acerca a Dios pidiéndole algo. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 37, algo muy interesante. Al que a mí viene, no le echo fuera. Si usted hoy va a Jesús, Jesús no lo va a echar afuera. No le va a decir, no sos de tal religión, yo no te recibo. No le va a decir, sos de tal parte del planeta, sos de un país pobre, yo no te voy a recibir. No te va a rechazar por el color de tu piel, ni por tu nivel sociocultural, ni por tu nivel económico. Jesús no rechaza a nadie. Él dice que al que Él va, Jesús nunca lo echa fuera. ¿Podría haber echado a estos leprosos? Podría haberle dicho, fuera de mi camino, salgan de acá, las reglas dicen que yo no me puedo acercar a ustedes, ni que ustedes se pueden acercar a mí. Ese sería el protocolo que estaba establecido. Si Jesús hubiera respetado el protocolo, los leprosos hubieran muerto leprosos. Jesús los quería cambiar, Jesús los quería transformar. Y sin duda que Él tenía el poder para hacerlo. Usted se pregunta si Dios me ama. Claro que Dios lo ama. Y Dios puede pasar por arriba de todos los protocolos y las reglas humanas. A Dios no le importan nuestras reglas. Las respeta porque son las elecciones humanas. Pero cuando Dios tiene que suspender esas leyes humanas para hacer su perfecta voluntad, pues Dios lo va a hacer sin pedirle permiso a ningún presidente. La mayoría de las personas que se sientan en un vehículo para manejarla, tal vez usted sabe manejar, pero nunca se preocupó por saber cómo funciona un coche. Sabe que hay un motor, pero ¿sabe con qué principio funciona ese motor? ¿Sabe los componentes de ese motor? ¿Sabe para qué sirve la nafta?
para qué sirve el aire, el aceite, el agua o el refrigerante. ¿Usted sabe para qué sirven? ¿O cómo funcionan? ¿O cuáles son los mecanismos que hacen que todo eso esté funcionando? Aunque tal vez no lo sepa, por eso no deja usted de usar su vehículo. Usted se sienta, abre la puerta, se sienta, pone la llave, lo pone en marcha, pone el cambio o pone la caja automática y ahí sale. No hace falta saber mucho de mecánica para poder manejar un coche. Solo saben que usted le da arranque y él va a funcionar. Y quiero que sepa de la misma manera que no hace falta saber todo de Dios. Uno piensa que hay que saber absolutamente todo de Dios, que de hecho no lo vamos a terminar de saber nunca. Ni por más que tome todos los seminarios bíblicos y tenga doctorados en teología, usted nunca va a terminar de saber todo acerca de Dios. Es importante saber y cada día saber más, pero nunca lo vamos a saber todo. Pero eso no nos impide acercarnos a Él, eso no nos impide que podamos llegar hasta donde está Jesús y pedirle que tenga compasión de nuestras vidas. Cuando uno busca en los evangelios, conmueve la cantidad de veces que a Jesús le gritaban: Hijo de David, ten misericordia. ¿Cuántos se acercaron pidiéndole que tenga misericordia? Como si Jesús no la tuviera. Claro que Jesús tiene misericordia y la sigue teniendo hoy día. Y resultó ser que por esa misericordia todos fueron sanados. Jesús les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Claro, porque esas eran las reglas que había que respetar. Es como hoy decir, bueno, vayan al médico, háganse la radiografía, sáquense sangre, vean los análisis. Jesús les dijo que hagan eso, que vayan al profesional de aquel entonces para que él les dé finalmente un resultado de cuál era su estado de salud. Imagínense también lo que esto representaba para estos hombres. Un cambio total de vida, así como su vida cambió cuando se enfermaron y tuvieron que dejar esposa, hijos, trabajos, familia, padre, madre. Así como de un día para el otro su vida cambió, con Jesús nuevamente la vida puede volver a cambiar y se puede volver a recuperar aquello que uno perdió, aquello que la enfermedad, aquello que la desgracia, el dolor o el mismo Satanás quitó de tu vida. Pero esta historia no termina ahí. Hay una respuesta humana que es de alguna manera la demostración de esa fe agradecida. No siempre Dios va a encontrar lo que Él está buscando en nuestro corazón. Al menos me imagino que Dios se habrá desilusionado conmigo un montón de veces. Habrá buscado algo que no encontró, una respuesta que no halló. Eso lo digo por mí. Después piense usted por usted mismo. ¿Siempre Dios encuentra lo que Él espera cuando va a usted o cuando usted va a Él? No, no siempre. De hecho, me atrevo a decir casi que la mayoría de las veces Dios no encuentra lo que quisiera encontrar en nuestra vida. Creo que aquí es donde los humanos mostramos un profundo pecado que embarga nuestra alma y nuestro corazón y que es la conocida ingratitud. Ingratitud porque dice esta historia que hubo 10 hombres que fueron limpiados y que fueron sanados, pero solo uno es el que volvió a agradecer. Fíjese, Lucas 17 dice, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Es paradójico, pero es absolutamente cierto. No solo que volvió uno, sino que ese uno era del pueblo enemigo, era un samaritano. Recordemos un poco por qué los samaritanos eran enemigos de los judíos y los judíos de los samaritanos. Los samaritanos eran judíos mezclados con asirios. El rey Sargón había deportado 27.280, casi 28.000 judíos, y aquellos que se sublevaron, el rey les envía colonos ¿para qué? Para que les hagan perder su propia identidad. Y ahí se mezclan y de ahí salen los samaritanos. Por eso el odio que había de los judíos hacia los samaritanos, porque habían perdido su pureza racial, por decirlo de alguna manera.
Pero muchas veces hay más respuesta de quien menos uno piensa. ¿Podría usted hacer una evaluación en su vida y encontrar esta verdad? ¿Cuántas veces esperamos de alguien y no hallamos respuesta? Y esa respuesta a veces viene de quien uno ni siquiera había tenido en cuenta. Calcule usted cuántas personas sanó Jesús a lo largo de su vida y a lo largo de su ministerio. Juan, en el capítulo 21, versículo 25, dice que Jesús hizo tantas cosas y Juan escribe en una hipérbole, que es un agrandamiento de la verdad, por cierto, que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, que en el mundo no cabrían todos los libros. Obviamente esta es una expresión nada más y no es una verdad. Pero ¿cuántas personas asistió Jesús? ¿A cuántos le dio su bendición? ¿A cuántos sanó? ¿A cuántos tocó? Sin embargo, vamos a ver que solo 120 fueron los que quedaron esperando la promesa que Jesús les dijo que esperasen, la promesa del Espíritu Santo en aquel primer piso donde se reunieron los discípulos después de la ascensión de Jesús. Entonces, esto muestra una estadística. Solo un pequeño porcentaje. En el caso de los leprosos, de 10 volvió uno, el diezmo. Solo el 10% volvió a agradecerle a Jesús. Es triste. ¿Qué puede hacer usted para cambiar esta estadística? Para que sea más del 10% el que le agradezca a Jesús. ¿Qué puede hacer usted para que estas estadísticas puedan ser verdaderamente modificadas? ¿Usted es agradecido a Dios por lo que le ha dado? ¿Ya le agradeció por su vida? ¿Por la salud que hoy tiene? ¿Por tal vez la casa, el coche, el sueldo, la familia, los amigos, la iglesia, la posibilidad de tener este momento, de tener un dispositivo electrónico, de tener una conexión a internet para poder alimentar su vida espiritual a través de este mensaje? ¿Ya se lo agradeció a Dios? Si no lo hizo, muéstrele una fe agradecida. Agradézcale a Dios. No sea como los 9 leprosos o los 9 ex leprosos que se sanaron, que se fueron, cada uno habrá ido corriendo a su casa a saludar a su esposa, a mostrarse al sacerdote, a buscar a sus amigos, a volver tal vez inclusive a la vida de antes. Pero quiero decirle que necesitamos ser agradecidos, porque Dios escucha nuestra necesidad. Ha tenido compasión de todos nosotros, sin excepción alguna. Dios tuvo compasión de todos nosotros. Y ahora Él está esperando que le agradezcamos con todo nuestro corazón. Hagamos como aquel repudiado samaritano. Vamos a agradecerle a Jesús. La historia nos cuenta que Él fue, se postró delante de Jesús, como lo hemos leído anteriormente, adoró a Jesús y le dio lo mejor que tenía, que fue su adoración, en agradecimiento por haberle cambiado la vida. Quisiera que por un momento más hagamos una oración, agradeciéndole al Señor. Vamos a tomar la actitud de este samaritano y vamos a agradecerle a Jesús por todo lo que Él hizo. Sea pequeño o sea grande, a los ojos humanos, obviamente, todo milagro es grande. Pero a veces hay pequeñas cosas que Dios nos da, que son milagros, y a veces hay grandes cosas que Dios nos da, que también son milagros. ¿Por qué no le agradecemos por todo? Cierre sus ojos. Bendito Jesús, gracias, porque has mostrado una vez más la misericordia sobre nuestras vidas. Hoy venimos como aquel samaritano que fue sanado a postrarnos delante de ti. Jesús, muchas gracias por la salvación y por cada uno de los detalles con los cuales has cuidado nuestras vidas. Señor, queremos aprender a ser agradecidos y tener esta fe agradecida continuamente contigo, por habernos dado la vida, por habernos puesto en este mundo y hoy por haberte conocido. Señor, nos cambiaste la vida.
de la noche a la mañana. Gracias, Jesús, por todo. Amén. Que Dios te bendiga y acordate, tenés que seguir siendo agradecido.